Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque les traigo una historia que los va a dejar al borde del asiento, una de esas que te hacen creer en la bondad de la gente y en el poder de la comunidad. Vamos a hablar de Esla, una vecina, una persona como tú y como yo que se encontró de repente en una situación de verdadero peligro y de cómo un héroe anónimo, un vecino, logró salvarla de una forma que, bueno, simplemente no se lo van a creer. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para escuchar esta increíble historia. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te vas a arrepentir, porque siempre traigo contenido interesante, historias inspiradoras y un montón de cosas más que te van a encantar. Activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, empecemos. Esta historia comienza en un barrio tranquilo como tantos otros. Calles arboladas, casas con jardines cuidados y vecinos que se saludan por la mañana. En este vecindario vivía Esla, una joven muy querida por todos. Siempre amable, siempre dispuesta a ayudar, era la clase de persona que ilumina cualquier lugar con su sonrisa. Esla trabajaba en una biblioteca local y le apasionaba la lectura y compartir su amor por los libros con los demás. Esla, con sus 20 años, era el alma del barrio. Participaba activamente en la organización de eventos comunitarios, como ferias de libros y jornadas de limpieza. Era una joven brillante, licenciada en literatura y con una pasión inagotable por el conocimiento. En la biblioteca no solo se dedicaba a ordenar libros y atender a los usuarios, sino que también organizaba talleres de lectura para niños y adultos, convirtiendo el lugar en un centro de encuentro y aprendizaje. Su apartamento, un pequeño refugio lleno de libros y plantas, era un reflejo de su personalidad. Cada rincón respiraba calidez y creatividad. Los fines de semana, solía invitar a sus amigos y vecinos a disfrutar de una taza de té y a compartir historias y reflexiones sobre la vida. Era una persona sencilla, con una gran capacidad para conectar con los demás y para transmitir optimismo y alegría. Un día como cualquier otro, Esla regresaba a casa del trabajo. Era un día soleado, el aire fresco y la brisa suave. Mientras caminaba por la calle, notó algo extraño. Una furgoneta blanca sin ventanas estaba estacionada cerca de su casa. No le dio mucha importancia al principio, pensó que quizás era de algún técnico o repartidor. Sin embargo, a medida que se acercaba, sintió una sensación de incomodidad, una premonición extraña. Esa furgoneta destacaba entre los coches aparcados en la calle. Su color blanco inmaculado y la ausencia de ventanas la hacían parecer fuera de lugar. Esla intentó restarle importancia a su inquietud, pensando que quizás estaba exagerando. Pero la sensación de incomodidad persistía, como un susurro en su interior que le advertía de un peligro inminente. Al llegar a la puerta de su casa, sacó las llaves y justo cuando estaba a punto de abrir, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio a dos hombres que salían de la furgoneta. Tenían el rostro cubierto con pasamontañas y se acercaban a ella con actitud amenazante. El corazón de Esla comenzó a latir con fuerza. Supo en ese instante que estaba en peligro. La visión de los dos hombres enmascarados paralizó a Esla por un instante. El miedo la invadió, nublando sus pensamientos y dificultando su capacidad de reacción. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y un nudo en el estómago que le impedía respirar con normalidad. La tranquilidad del barrio se había transformado en una pesadilla en cuestión de segundos. Intentó gritar, pero uno de los hombres la agarró por la boca y la arrastró hacia la furgoneta. Esla luchó con todas sus fuerzas, pero eran dos hombres fuertes y ella no podía hacer nada. La situación era desesperante. Pensó que nadie la oiría, que nadie la ayudaría. El pánico la invadía. La fuerza de los agresores era abrumadora. Esla pataleaba y forcejeaba, intentando zafarse de su agarre, pero sus esfuerzos eran inútiles. Sentía el asfalto raspar sus rodillas y el aliento fétido de uno de los hombres cerca de su rostro. La desesperación la consumía, mientras veía cómo la furgoneta se acercaba cada vez más. Pero afortunadamente no estaba sola. En la casa de al lado vivía Ali, un vecino jubilado, un hombre sencillo y tranquilo que pasaba sus días cuidando su jardín y leyendo el periódico. Ali tenía una vista privilegiada desde su ventana y ese día, por casualidad, estaba observando la calle. Ali, con sus 70 años, era un hombre de pocas palabras, pero de firmes convicciones.
Había dedicado toda su vida a trabajar como carpintero, oficio que le había enseñado su padre y que le había inculcado el valor del esfuerzo y la honestidad. Tras jubilarse, se había dedicado a cultivar su jardín, un pequeño oasis de paz donde pasaba horas cuidando de sus flores y hortalizas. Su casa, una modesta vivienda de ladrillo visto, era su refugio. Allí vivía solo, tras la muerte de su esposa, pero nunca se sentía solo. Tenía la compañía de sus recuerdos, de sus libros y de la tranquilidad que le brindaba su jardín. Era un hombre observador y atento a lo que sucedía a su alrededor, aunque prefería mantenerse al margen de los conflictos y las disputas vecinales. Al principio pensó que quizás era una discusión entre vecinos. Pero a medida que la situación se intensificaba, se dio cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Vio a los hombres forcejeando con Sly intentando meterla a la furgoneta. Sin dudarlo ni un segundo, Ali reaccionó. La escena que se desarrollaba ante sus ojos lo dejó helado. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada o de una pelea sin importancia. Pero al ver la expresión de terror en el rostro de Sly y la violencia con la que los hombres la agarraban, comprendió que estaba presenciando un crimen. Su instinto de protección se activó de inmediato. No era un hombre joven ni fuerte, pero tenía algo mucho más poderoso, un corazón valiente y un profundo sentido de la justicia. Salió corriendo de su casa, gritando con todas sus fuerzas para alertar a los demás vecinos y para intentar asustar a los agresores. Ali, a pesar de su edad, se movía con agilidad. Sus años de trabajo en la carpintería le habían dado una fortaleza física que muchos hombres más jóvenes envidiarían. Mientras corría, gritaba con todas sus fuerzas, llamando la atención de los vecinos y tratando de intimidar a los agresores. Su voz, normalmente tranquila y pausada, resonaba con fuerza en la calle, rompiendo la calma del barrio. Mientras corría hacia la furgoneta, agarró lo primero que encontró en su jardín, una manguera de riego. Puede sonar insignificante, pero en ese momento era su única arma. Al llegar a la furgoneta, comenzó a rociar a los hombres con la manguera, apuntando directamente a sus caras. La manguera, normalmente utilizada para regar sus plantas, se convirtió en su instrumento de defensa. Ali, con la precisión de un cirujano, apuntó el chorro de agua directamente a los rostros de los agresores, cegándolos y desorientándolos. El agua fría y repentina los tomó por sorpresa, interrumpiendo su ataque y dándole a Sly la oportunidad de reaccionar. Los agresores, sorprendidos por la repentina intervención de Ali, se distrajeron por un momento. Sly aprovechó la oportunidad para liberarse y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los gritos de Sly y el agua de la manguera crearon una confusión total. El agua, combinada con los gritos de Sly y la presencia inesperada de Ali, desató el caos. Los agresores, desorientados y enfurecidos, intentaron deshacerse de la manguera y de Sly, pero la confusión era tal que no lograban coordinar sus movimientos. La situación se había revertido por completo. Los vecinos, alertados por los gritos de Ali y Sly, comenzaron a salir de sus casas. Al ver la escena, no dudaron en unirse a la defensa. Algunos llamaron a la policía, mientras que otros corrieron a ayudar a Ali y Sly. La reacción de los vecinos fue inmediata. Alarmados por los gritos y la confusión, salieron de sus casas para ver qué sucedía. Al presenciar el intento de secuestro, no dudaron en actuar. Algunos llamaron a la policía, mientras que otros corrieron a prestar su ayuda a Ali y Sly. La solidaridad vecinal se manifestó en su máxima expresión. Los agresores, al verse rodeados por los vecinos y al escuchar las sirenas de la policía acercándose, entraron en pánico. No les quedó otra opción que abandonar su intento de secuestro y huir en la furgoneta a toda velocidad. La presencia de los vecinos y el sonido de las sirenas fue la gota que colmó el vaso. Los agresores, superados en número y temiendo ser arrestados, decidieron abandonar su plan y huir a toda velocidad en la furgoneta. Su intento de secuestro había fracasado gracias a la valentía de Ali y a la solidaridad de los vecinos. La policía llegó rápidamente y comenzó a investigar el incidente. Sly estaba en shock, pero afortunadamente no había sufrido heridas graves. Ali, aunque un poco agitado, estaba bien. Los vecinos los rodearon, ofreciéndoles apoyo y consuelo. La llegada de la policía puso fin a la pesadilla. Los agentes tomaron declaración a Sly y a Ali, recogieron pruebas y comenzaron a investigar el incidente. Sly, a pesar del shock, se encontraba bien físicamente.
Ali, aunque un poco agitado, se sentía aliviado de haber podido ayudar. Los vecinos los rodearon ofreciéndoles su apoyo y consuelo, demostrando que la comunidad era más fuerte que el miedo. Gracias a la valentía de Ali y a la rápida respuesta de los vecinos, Esla se había salvado. La comunidad se había unido para proteger a uno de los suyos. La historia de Esla y Ali se extendió rápidamente por todo el barrio y más allá. Ali se convirtió en un héroe local, un ejemplo de valentía y solidaridad. La historia de Esla y Ali se convirtió en un símbolo de esperanza y unión para todo el barrio. La valentía de Ali y la solidaridad de los vecinos demostraron que la comunidad era capaz de protegerse a sí misma y de hacer frente a la adversidad. Ali se convirtió en un héroe local, un ejemplo a seguir para todos. Pero lo más importante de esta historia es que nos demuestra el poder de la comunidad y la importancia de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Nos enseña que a veces el héroe que necesitamos está más cerca de lo que pensamos, que puede ser un vecino, un amigo, un desconocido que decide actuar con valentía y solidaridad. La historia de Esla y Ali nos recuerda que no estamos solos. Que formamos parte de una comunidad y que podemos contar con el apoyo de nuestros vecinos. Nos enseña que la valentía y la solidaridad son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y segura. La policía continuó investigando el caso y logró identificar y arrestar a los agresores unos días después. Se descubrió que eran delincuentes con antecedentes penales que planeaban secuestrar a Esla por motivos que aún se desconocen. Gracias a la rápida acción de Ali y los vecinos, se evitó una tragedia. La investigación policial reveló que los agresores eran delincuentes habituales, con un largo historial de delitos. Se sospechaba que planeaban secuestrar a Esla para pedir un rescate o para utilizarla como rehén. Gracias a la rápida acción de Ali y los vecinos, se evitó una tragedia y los delincuentes fueron puestos a disposición de la justicia. Después de este incidente, Esla y Ali se hicieron muy amigos. Esla estaba eternamente agradecida a Ali por haberle salvado la vida. Se reunían a menudo para tomar el té, charlar y recordar el día en que se convirtieron en héroes. La historia de Esla y Ali se convirtió en un símbolo de esperanza y unión para toda la comunidad. Esla y Ali se convirtieron en amigos inseparables. La gratitud de Esla hacia Ali era infinita. Se reunían a menudo para tomar el té, charlar y recordar el día en que se convirtieron en héroes. Su amistad se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad, demostrando que la valentía y la solidaridad pueden crear lazos inquebrantables. Esta historia nos recuerda que la seguridad de nuestra comunidad depende de todos nosotros. Debemos estar atentos, ser solidarios y no dudar en actuar cuando vemos que alguien está en peligro. La valentía de Ali y la respuesta de los vecinos son un ejemplo de cómo podemos hacer la diferencia. La historia de Esla y Ali nos inspira a ser mejores vecinos y ciudadanos. Nos anima a estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y a no dudar en actuar cuando vemos que alguien está en peligro. Nos recuerda que la seguridad de nuestra comunidad depende de todos nosotros. Ahora, quiero que reflexionen sobre esta historia. ¿Qué habrían hecho ustedes en una situación similar? ¿Se habrían atrevido a intervenir como Ali? ¿O habrían preferido llamar a la policía y esperar a que llegaran? No hay respuestas correctas o incorrectas, pero es importante que pensemos en cómo podemos contribuir a la seguridad de nuestra comunidad. Es importante reflexionar sobre nuestras propias acciones y preguntarnos qué habríamos hecho en una situación similar. ¿Habríamos tenido el valor de intervenir como Ali? ¿O habríamos preferido llamar a la policía y esperar a que llegaran? No hay respuestas fáciles, pero es fundamental que pensemos en cómo podemos contribuir a la seguridad de nuestra comunidad. Y recuerden, no hace falta ser un superhéroe para hacer la diferencia. Un simple gesto de amabilidad, una llamada de atención, una ayuda oportuna pueden salvar una vida. Todos podemos ser héroes en nuestra propia comunidad. La historia de Esla y Ali es un testimonio de ello. No hace falta tener superpoderes para ser un héroe. Un simple gesto de amabilidad, una llamada de atención, una ayuda oportuna pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todos podemos ser héroes en nuestra propia comunidad, solo hace falta tener la voluntad de actuar. Así que la próxima vez que vean algo sospechoso, no duden en actuar. No tengan miedo de pedir ayuda o de ofrecerla. Recuerden que juntos somos más fuertes y que la seguridad de nuestra comunidad es responsabilidad de todos. No ignoremos las señales de alerta.
Si vemos algo sospechoso, no dudemos en actuar. Pidamos ayuda o ofrezcámosla, sin miedo ni vacilación. Recordemos que juntos somos más fuertes y que la seguridad de nuestra comunidad es responsabilidad de todos. Bueno, amigos, esa ha sido la historia de Sly Ali, una historia de valentía, solidaridad y el poder de la comunidad. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado a ser mejores vecinos y ciudadanos. Espero que esta historia les haya conmovido e inspirado tanto como a mí. La historia de Sly Ali es un ejemplo de cómo la valentía y la solidaridad pueden transformar una comunidad y hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, hemos visto cómo Sly se encontró en una situación de peligro al ser atacada por dos hombres. La valentía de Ali, su vecino, al intervenir con una manguera y alertar a la comunidad, fue crucial para su rescate. La rápida respuesta de los vecinos, llamando a la policía y uniéndose a la defensa, obligó a los agresores a huir. La historia destaca la importancia de la vigilancia vecinal, la solidaridad comunitaria y el coraje individual para enfrentar situaciones de emergencia. En resumen, la historia de Sly Ali nos enseña la importancia de la vigilancia vecinal, la solidaridad comunitaria y el coraje individual para enfrentar situaciones de emergencia. Nos recuerda que todos podemos ser héroes y que juntos podemos construir una comunidad más segura y solidaria. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado tan inspirador como a mí. Recuerden que todos podemos ser héroes en nuestra comunidad, solo hace falta un poco de valentía y solidaridad. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega. Espero que la historia de Sly Ali les haya resultado tan inspiradora como a mí. Recuerden que todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestra propia comunidad, solo hace falta un poco de valentía y solidaridad. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Les ha parecido inspiradora? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Me encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre esta historia. ¿Les ha parecido inspiradora? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Compartan sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas historias. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas historias. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, juntos podemos hacer la diferencia. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y recuerden, juntos podemos hacer la diferencia. Adiós.